movimiento. Entonces hay que consultar por si acaso. ¿Ya? Estoy grabando a partir de ahora para que demos inicio a la clase. ¿Ya? Hoy día nos corresponde estudiar el libro de Hechos, capítulo 21. Vamos a comenzar con un momento de oración y después vamos a empezar a estudiar el pasaje que nos corresponde hoy día. ¿Ya? Oremos, chiquillos, inclinen sus rostros para orar y pedir la dirección de Dios en la clase del día de hoy. ¿Ya? Gracias, Padre, te damos por este nuevo día más de vida que nos concedes. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos permites de tener para volver a congregarnos, Señor, a distancia y también poder estudiar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos hable en este día y también nos ayudes a comprender lo que vamos a estudiar y podamos atesorar en nuestro corazón cada una de las enseñanzas, las historias que estamos viendo, Señor. Bendice a cada uno de los jóvenes, señoritas que están conectados. A quienes no se han conectado durante algún tiempo, también pedimos tu bendición sobre ellos y también que tú les animes para que puedan estar juntamente con nosotros el próximo domingo. Bendícenos, Padre, en este día y quédate junto a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ya. Si se fijan, en la lámina de la portada de Hechos capítulo 21 aparece algo bien particular. ¿Saben ustedes qué imagen es o no? ¿No es Jerusalén? Sí, es la ciudad de Jerusalén, es lo que hoy en día se conoce como la mezquita de Amán. Ya, la clase pasada estuve viendo de que estudiaron acerca del libro, o sea, estudiaron el capítulo 20, donde Pablo se dirige a la ciudad de Éfeso a despedirse de los hermanos, ¿cierto? Pero vamos a buscar en Hechos 20, 16, Hechos 20, 16, para conversar un poquito cuál era la motivación de Pablo de querer llegar a Jerusalén, porque finalmente en este tercer viaje él está haciendo todo lo posible para regresar nuevamente a Jerusalén. ¿Ya? Hechos 20, 16 dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Ya? La motivación de Pablo de volver a Jerusalén, a la brevedad, era porque él quería celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, ya que era la capital de Israel. Ahora, la importancia que tenía esta fiesta, para el mundo cristiano, nosotros recordamos lo que es el comienzo de la iglesia por la venida del Espíritu Santo. Pero para el pueblo de Israel, la fiesta de Pentecostés tenía una importancia que viene desde el libro, desde el Antiguo Testamento, y era conocida como la fiesta de las semanas o Shavuot, ¿ya? O también conocida como la fiesta de las primicias, ¿ya? En el Pentecostés, el pueblo de Israel lo que celebraba era desde el momento del inicio de la cosecha, ellos contaban 7 semanas y ahí celebraban la fiesta de las primicias, que era una fiesta de acción de gracias, donde a Dios le traían ofrendas, traían las primicias de los frutos y también recordaban lo que había sido la liberación de la esclavitud de Egipto, ¿ya? Y por otro lado, también recordaban el día en que Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí. Anoten si quieren los pasajes para que los tengan como referencia. La fiesta de las semanas donde Dios les da esta ordenanza se encuentra en el libro de Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, del versículo 9 al 12. Deuteronomio 16, 9 al 12 dice, 7 semanas contarás, desde que comenzara a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, o sea, cuando comienza el inicio de la cosecha. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano, y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. ¿Ya?
La fiesta de Pentecostés, como le mencioné, era bastante importante para el pueblo judío. Después, cuando ya comenzó la iglesia cristiana con la venida del Espíritu Santo, a nosotros nos enseñaron que eran los 50 días después de la resurrección de Jesús, y era cuando vino también el Espíritu Santo y se puso sobre cada uno de los discípulos y comenzaron a hablar en otras lenguas y a predicar el Evangelio. ¿Ya? Eso se conoce como el inicio de la iglesia cristiana, pero la fiesta de Pentecostés, antes de eso, tenía un significado también que era de tradición. Al momento del inicio de la cosecha, entonces, ellos consideraban 7 semanas y venían a Jerusalén a entregar las primicias o los frutos de la primera cosecha. ¿Ya? Era una costumbre judía entonces de que todos los judíos que se encontraban dispersos por el Asia, Europa, todo el territorio, tenían que ir en peregrinación a la ciudad de Jerusalén. Y Pablo se había propuesto, de acuerdo a lo que leímos en Hechos 26-16, él quería volver justamente a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Ya? Y ahora comenzamos ya a ver de lleno lo que fue el capítulo 21 del libro de Hechos, donde Pablo comienza su travesía para volver a Jerusalén. Voy a leer los últimos versículos del capítulo 20, cuando Pablo está en la iglesia, está con los hermanos de Éfeso y se está despidiendo de ellos, ¿ya? Versículo 35 de Hechos 20. Hechos 20, 35 al 38. Ari, ¿lo puedes leer tú? Ya, del 35 al 38, ¿sí? Sí. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más les entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Muy bien. Si se fijan, la última escena del capítulo 20 es bastante triste, ¿ya? Porque Pablo finalmente se fue a despedir de la iglesia de Éfeso, de los discípulos que había formado en ese lugar, y les dijo que ya no volverían a ver su rostro, ya nuevamente. Y dice la Biblia que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Por lo tanto, la imagen, la situación que se dio en ese momento era de mucho dolor, mucha tristeza. Recuerdan ustedes que habíamos conversado que en Éfeso Pablo tuvo varias dificultades para predicar el Evangelio al inicio. ¿Se acuerdan? Cuando él llegó a esa ciudad que adoraban a la diosa Artemisa, ¿ya? Y estaban los plateros, estaban los artesanos que construían las estatuas y las vendían, y Pablo comenzó a predicar y la gente se convirtió a Dios y comenzaron a quemar los libros de magia, todas las estatuas ya finalmente las desecharon, y finalmente ahí se provocó también un alboroto porque querían ver a Pablo, porque estaba alborotando la ciudad, decían ellos, y le estaban quitando el negocio. ¿Ya? Y de acuerdo a los escritos de los teólogos, mencionan que Pablo quería mucho a la iglesia de Éfeso, ya había sido una iglesia muy querida para él, donde había costado que los hermanos aprendieran, pero finalmente él les había enseñado y había hecho muy buenos discípulos en ese lugar. Recuerden que cuando él llega a Éfeso había pasado anteriormente a Apolos, pero Apolos no les había predicado todavía lo que era la venida del Espíritu Santo, sino que él les había hablado acerca del bautismo de Juan. ¿Se recuerdan de esa parte en las lecciones anteriores? Y Pablo finalmente les dice, bueno, ¿y de qué bautismo le enseñaron? Ya les enseñaron. Y ahí es cuando Pablo comienza su predicación y les habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, y dice la Biblia que fueron bautizados los hombres que estaban con él en ese lugar, que fueron cerca de 12 personas, ¿ya? Finalmente Pablo continúa su travesía hasta la provincia de Acaya, la iglesia de Corinto, Filipos, ¿ya? Y ahora ya está de vuelta en Éfeso, porque tiene que regresar hasta Jerusalén, ¿ya? Entonces ahora el capítulo 21, recuerden ustedes que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, ¿ya?
y si se fijan en los últimos pasajes, es Lucas quien finalmente está relatando esto. Versículo del 1 al 3, hermano Seba, ¿lo puedes leer tú? Capítulo 21. Sí. Un segundito. Del 1 al 3. Sí. Dice así. La tengo en NBI. ¿Ya? ¿Da lo mismo? Sí. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Ya. Bien, en esta imagen ustedes pueden ver entonces la travesía de Pablo desde Mileto hasta la provincia de Fenicia, que es donde está Tiro, ¿ya? Si se fijan acá, Pablo, cuando estaba en Mileto, él quería subir a Éfeso, ¿ya? Ahí fue donde él va y se despide de la iglesia, ora con los hermanos y finalmente les dice, ya no van a volver a verme, pero voy a guardarlos en oración, mantengan ustedes las enseñanzas que les di, ¿ya? Y finalmente dice la Biblia que zarparon desde Mileto, hasta pasaron por Cos, ya por Rodas, y finalmente llegaron a Patara, ¿ya? Es curioso ver por qué razón Pablo no se fue por dentro, porque siempre él visitaba todas las iglesias por acá, ¿se acuerdan? Provincia de Cilicia, Licia, la provincia de Asia. Finalmente él toma la parte de afuera. Recuerden que también, por otro lado, él ya había escuchado que habían judíos que lo estaban persiguiendo, que querían de alguna manera tomarlo preso y que él estaba alborotando distintas ciudades. Por lo tanto, yo creo que aquí Pablo una de que quería llegar prontamente a Jerusalén por la fiesta de Pentecostés, y lo otro es que quería evitar cualquier problema por tierra, ya donde lo pudieran tomar preso o encarcelar o impedirle que él llegara a Jerusalén, porque él ya venía teniendo por parte del Espíritu Santo distintas avisos de que tenía que volver y que él iba a sufrir tribulaciones y persecución, ya, y también encarcelamientos, que ahí lo vamos a ver más adelante. Ya entonces, en estos versículos del 1 al 3, dice la Biblia que salieron en un barco desde Mileto hasta Cos, Rodas y Patara, ya que es donde yo les marqué ahí. Y en Patara tomaron otro barco que iba hasta la provincia de Fenicia, que es Tiro, y en Tiro se quedaron 7 días. Hermano Emilio, léeme tú, por favor, el versículo del 4 al 9. Ya. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Ya, gracias, Emilio. Y entonces, en el versículo 4, del 4 al 9, vemos que Pablo finalmente se quedó en Tiro durante 7 días, ¿ya? De acuerdo a los teólogos, comentan de que se desconoce de qué forma se llevó el evangelio a esas provincias de Tiro, Ptolemaida, Cesarea, porque recuerdan ustedes que Pablo desde Jerusalén, ¿hasta dónde se fue? ¿Dónde fue su lugar de encuentro, por decirlo, desde donde comenzó sus viajes? ¿Se acuerdan ustedes? Antioquía, ¿o no? En Antioquía de Siria. Exclusivamente desde ahí partió su ministerio, porque él desde Jerusalén se trasladó hasta allá. Ya, según se cree que todos, porque recuerden ustedes que la Biblia dice, de acuerdo a lo que dice el relato, que cuando ellos llegan a la provincia de Fenicia, donde estaba el puerto de Tiro, ya
versículo 4 dice, y hallados los discípulos, significa que eran personas que ya habían conocido el Evangelio, ya habían sido evangelizados por otros, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces se cree de que cuando comenzó esta persecución de los judíos, producto de todas las diferencias que habían por las tendencias griegas, romanas, judíos ortodoxos, recuerdan que la Biblia menciona que se esparcieron ya por toda Asia. Por lo tanto, ahí tienen que haber habido muchos que salieron predicando el Evangelio, porque la Biblia lo menciona así. Y también en este lugar, cuando él se traslada de Tiro, Tolemaida y finalmente llega a Cesarea, se encuentra con Felipe, ¿ya? Entonces, en estos versículos del 4 al 9, los discípulos le decían a Pablo, guiados por el Espíritu Santo, que no subiera a Jerusalén. Era costumbre de la época acompañar a los viajeros para despedirlos, pero la oración era solo de los cristianos. En relación a los versículos donde dice que fueron mujeres, niños, estaban todos finalmente, los acompañaron finalmente al puerto, ¿ya? Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Llegaron entonces donde Felipe, de acuerdo al relato del versículo del 4 al 7, ¿ya? Que era considerado el evangelista, y tenía 4 hijas profetisas y era parte de los 7. ¿Se acuerdan ustedes quién eran los 7? ¿Por qué a Felipe se le llamaba el evangelista donde aparece anteriormente? Nati, búscame en Hechos 8, del 4 al 7, y la Are que me busque Hechos 6, del 1 al 5, para recordar un poquito quién era Felipe. 8 del 4 al 7. Del 4 al 7, ¿sí? ¿Lo leo? Ya, dígame, por favor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gracias, Nati. Si se fijan acá en estos versículos, nos confirma que Felipe era llamado el evangelista porque era un hombre lleno de Dios y él estuvo pendiente de estar predicando, y probablemente fue él quien predicó en todo el sector de Samaria, donde estaba Tiro, Tolemaida, que fue donde Pablo, cuando ahora está regresando de su tercer viaje, encuentra varios discípulos también, ya en ese lugar. Y Are, el 6 del 1 al 5, que dice que Felipe era parte de los 7. ¿Quién eran los 7? Dice, y en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desentendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Gracias, Are. No. Se fijan entonces que la Biblia entonces menciona de que Felipe era parte de los 7. Se está refiriendo a los 7 diáconos que fueron elegidos cuando recién se forma la iglesia, y los apóstoles dijeron, nosotros no podemos estar atendiendo las mesas, ya tenemos que predicar el evangelio. Y Felipe finalmente se encuentran con él en Cesarea, y Felipe los aloja en ese lugar, ¿ya? Y ahí vemos la imagen donde ellos están en la playa orando antes de que partan desde Cesarea finalmente hasta Jerusalén, que era el lugar donde Pablo tenía que llegar, ya para la celebración de Pentecostés. Y aquí es interesante también ver, que vamos a ver más adelante, Felipe tenía
4 hijas que eran profetisas, ¿ya? Profetizas. Y vamos a ver lo que pasa más adelante entonces. Sigamos con el versículo del 10 al 13. Hermano Carlos. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano Carlos. Si llevamos la cuenta o lo que hemos conversado en este pasaje desde el 20 hasta ahora, ¿cuántas veces a Pablo se le viene advirtiendo de lo que le va a pasar en Jerusalén? Un número así... 3, parece. 3 veces, exactamente. Son 3 veces las que a Pablo el Espíritu Santo le advierte a través de los hermanos de que no vaya a Jerusalén, ¿ya? Entonces, finalmente aquí Pablo se encuentra en Cesarea, de acuerdo a los versículos que leyó el hermano Carlos, del 10 al 13, pero dice de que, acuérdense que estaba con Felipe, y Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Sin embargo, dice la Biblia que llegó un profeta desde Judea a advertirle a Pablo de que, llegó desde Judea un profeta llamado Ágabo que profetizó que Pablo sería atado de pie y manos y volvía a Jerusalén. Recuerden que tomó el cinto de Pablo y él se ató, tal como lo vemos aquí en la imagen, de forma simbólica, y le dice que del que era ese cinto iba a ser atado de pie y de manos, ¿ya? Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, y otros discípulos le rogaban a Pablo que no fuese a Jerusalén. Ya, versículo 12 dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, los que estaban en Cesarea, que no subiese a Jerusalén. ¿Ya? Pablo había sido advertido por el Espíritu Santo en Macedonia, en Tiro y ahora en Cesarea. Dios estaba preparando a Pablo, no estaba impidiéndole que fuera. ¿Ya? Recuerden ustedes porque en el versículo 14 después vamos a ver de que finalmente Lucas y los discípulos y los hermanos que estaban en ese lugar entienden que la voluntad de Dios era que Pablo estuviera en Jerusalén, ¿ya? Cualquiera de nosotros probablemente, si nos advierten de un peligro o que vamos a ser atribulados, vamos a ser perseguidos o vamos a ser encarcelados, probablemente dejaríamos el viaje hasta ahí y les diríamos: sí, tienen razón, me quedo aquí, denme alojamiento, no voy hasta ese lugar donde mi vida va a correr peligro. Pero la Biblia también menciona de que Pablo estaba dispuesto a morir por amor a Cristo, ya de acuerdo a lo que dice el libro de... no alcanzo a ver ahí la cita, pero es Filipenses 3:10. Hermano Seba, ¿lo puedes leer, por favor? Filipenses 3:10. El audio, hermano Seba. Ahí sí. Ya. Dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Ya, fíjense ustedes que es interesante lo que Pablo menciona aquí en este pasaje, porque él dice que él ha sufrido los padecimientos de Cristo, ¿ya? Y ha sido semejante a él en su muerte. Hay bastante similitud entre la vida de Pablo y la vida de Jesús, ¿ya? Jesús, antes de ser crucificado, ¿a dónde tenía que llegar? Tenía que entrar a Jerusalén, de la misma forma que Pablo está llegando a Jerusalén, ¿ya? De la misma forma que a Pablo lo acusaban de que estaba alborotando las multitudes, acusaron a Jesús, ¿ya? De que estaba transgrediendo la ley de Moisés.
Y de ahí para adelante siguen varias similitudes que en los siguientes capítulos vamos a revisar, ¿ya? Pero aquí en este caso estamos viendo el escenario donde Pablo está llegando finalmente al lugar donde él va a ser encarcelado, va a ser llevado preso, y aquí ya se genera lo que es la antesala para el cuarto viaje cuando él regresa a Roma, ¿ya? Recuerden ustedes que él tenía una nacionalidad judío-romana y tenía de alguna manera igual un resguardo civil y político, por decirlo de alguna manera, al día de hoy, pero Pablo en todo momento, él no se jactaba de eso, sino que él predicaba, a pesar de todas las amenazas que venía teniendo en el transcurso de sus viajes, él seguía predicando el Evangelio y dijo, yo estoy dispuesto a morir si es necesario por Jesús, ¿ya? Entonces leemos lo siguiente ya cuando finalmente Pablo llega a Jerusalén, versículo 14 al 17 dice, y como no le pudimos persuadir, refiriéndose a Lucas, con los discípulos que en el versículo 12 le dicen de que por favor no vaya a Jerusalén, versículo 14 dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entendieron de que era la voluntad de Dios que Pablo estuviera en Jerusalén. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron gozosos. ¿Ya? Aquí menciona a un discípulo, que de ahí vamos a seguir leyendo los otros versículos, que se llamaba Nasón, de Chipre, y lo menciona como discípulo antiguo. De acuerdo a lo que indican los teólogos, cuando se mencionaba a un discípulo como antiguo, era considerado como parte de los primeros discípulos que fueron seguidores de Jesús, ¿ya? De acuerdo a lo que se estima por las fechas, indican que desde la ascensión de Jesús, cuando Jesús muere, después resucita y está con sus discípulos y después finalmente asciende, desde la ascensión de Jesús hasta que Saulo es convertido, ya camino de Damasco, pasaron 1,5 años o 1 año y medio hasta 3 años. La pregunta es, Pablo, ¿creen ustedes que conoció a Jesús? Agustina, búscame por favor 2 Corintios 5:16, que Pablo aquí menciona en sus cartas a la iglesia de Corinto, hace una revelación que se considera que podría ser una afirmación de que Pablo efectivamente conoció a Jesús. 2 Corintios 5:16. ¿Lo leo entonces? Sí. Ya, es que para que me dé el pase, pues, papá, no va a estar interrumpiendo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya. Se fijan ustedes que Pablo ahí cuando le escribe a la iglesia, les menciona y les dice, algunos conocimos a Jesús, si es que lo conocimos de esa manera, ya no lo conocemos de la misma forma. Cuando Pablo conoció a Jesús, se cree de que probablemente, bueno, él en ese tiempo todavía era perseguidor de la iglesia. Ya, no nos olvidemos que Pablo era un hombre súper preparado en la ley. No era un típico sicario, por decirlo de alguna manera, que andaba persiguiendo a la iglesia, atormentando, trayendo los presos. Pablo conocía la ley al revés y al derecho. Dice que él era fariseo. Ya, por lo tanto, era un hombre muy estudioso de la ley. Y perseguía a los cristianos. Y cuando iba camino a Damasco, él iba de alguna manera respaldado con cartas de parte de autoridades para que trajeran a esas personas que profesaban a Jesús, ¿ya? Y que no seguían de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces es interesante ver esta parte aquí cuando habla de Nasón, que era de Chipre. Y recuerden ustedes que Pablo cuando estuvo en Chipre, ahí es cuando se le aparece el mago que tenía el procónsul Paulo, ¿se acuerdan? Como engatusado, con la vista vendada. De la misma forma, era un discípulo de esa isla de Chipre que venía con los discípulos desde Cesarea, ¿ya? Y probablemente venía desde allá de Chipre. Seguimos entonces con el versículo del 18 en adelante, dice... Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su mandamiento. Ya, entonces Pablo finalmente se reúne con Jacobo y los ancianos para contarles en detalle su ministerio. Se dice que cuando
cuando aquí dice, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. De acuerdo a la palabra hebrea, una por una, el contexto significa que le dio hasta los más mínimos detalles de todo lo que Pablo había hecho, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros leemos probablemente es una parte de todo lo que le tocó vivir al apóstol Pablo en sus viajes, ¿ya? En este tercer viaje misionero, ¿ya? Versículo 20, cuando ellos lo oyeron, que acuérdense que estaba Jacobo con los ancianos y los discípulos que venían con él, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Y mira lo que dice el 21, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Y aquí ya le dan un consejo, o un mal consejo, no lo sé. Pero cuando Pablo entonces se reúne con Jacobo y los ancianos para contarles en detalle el ministerio, Pablo se entera de la mala reputación que él tenía en Jerusalén. Recuerdan ustedes que Pablo, el propósito de Pablo de venir a Jerusalén era para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés venían los judíos de todas las partes, ¿ya? Era una peregrinación a Jerusalén, por lo tanto estaba lleno de gente en ese lugar, ¿ya? Y ahí los ancianos le dicen, Pablo, tú tienes muy mala reputación acá entre los judíos, porque dicen de que tú estás incitando a que no cumplan con la ley de Moisés, refiriéndose a los sacrificios, refiriéndose a las tradiciones, las fiestas solemnes. Además, estás diciendo que no se circunciden, que no vayan al templo, y ustedes saben que para los judíos el templo era un lugar sagrado. Por lo tanto, solamente entraba a la sinagoga los que eran judíos. No podían mezclar porque eso era como maldito el que traía a una persona que no fuera de descendencia judía, y probablemente era también sancionado con muerte, ¿ya? Entonces, finalmente aquí le sugieren a Pablo, considerando todos los hechos de que estaba siendo difamado, ya estaba siendo acusado por los propios judíos. Por un lado estaba todo lo que Pablo había hecho bueno, que Pablo les compartía a los hermanos de cómo Dios se había glorificado, y mucha gente había creído en Jesús, habían cambiado costumbres, habían comenzado vidas nuevas, y por otro lado también estaban los judíos, que eran de Jerusalén, y que le decían, ¿sabes qué? Lo que tú nos cuentas nos parece súper bien, pero tienes una muy mala reputación en este lugar, ¿ya? Y lo más probable es que si saben que tú estás acá, te van a venir a buscar, van a querer que tú des explicaciones, que tú pagues por lo que has hecho, considerando que lo que había hecho no era malo en el contexto bíblico, pero para ellos como judíos sí era algo que no era correcto porque estaba de alguna manera pasando por encima a la ley de Moisés, ¿ya? Entonces les dice, haz pues, versículo 23, dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Recuerden ustedes que, versículo 25, lo que mencionan los ancianos, acuérdense ustedes cuando Pablo en el segundo viaje tuvo que volver a Jerusalén. ¿Se acuerdan por qué razón era? Cuando Pablo tiene que volver a Jerusalén nuevamente, ¿qué fue lo que pasó? Que empezaron a generar también un ruido, un alboroto por ese tema, ¿ya? Era por exactamente lo mismo. Habían judíos que estaban de alguna manera generando ruido y el ministerio de Pablo se estaba viendo entorpecido. Y mandaron judíos desde Jerusalén hasta Antioquía a buscarlo y lo trajeron de vuelta para que estuviera delante de... ¿cómo se llamaba? Cuando estaba delante de los ancianos, delante de los... No recuerdo el nombre, si alguien me puede recordar.
¿Concilio? Del concilio. Gracias, Agustina. Sí, tenía que estar delante del concilio y finalmente ahí, entre que debatieron una cosa, debatieron otra, llegaron a un acuerdo y dijeron, ya, esto es lo que vamos a hacer. No vamos a restringir que tú sigas predicando el Evangelio porque sabemos que fuiste llamado por parte de Dios, ¿ya? Porque recuerdan ustedes que los judíos creían en la resurrección y que creían también en los ángeles, creían en toda la providencia divina, por decirlo de alguna manera, pero también en los judíos habían dos líneas de creencias, que estaban los saduceos, que no creían en nada de eso, y estaban los fariseos, que sí creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en los milagros. Y Pablo era fariseo. Por lo tanto, Pablo supo, dirigido por el Espíritu Santo, convencerlos de que la labor que él estaba haciendo era una labor encomendada por Dios para predicar el Evangelio. ¿Ya? Entonces aquí los judíos, los ancianos, en el versículo 25, le recuerdan a Pablo y le dicen, Pablo, quédate tranquilo, nosotros por una parte te recomendamos que tú tomes a estos 4 varones que vienen a pagar voto, similar al voto que tuvo que pagar Pablo en algún momento, su voto nazareo. ¿Se acuerdan? Que se tuvo que rasurar la cabeza, volver a Jerusalén, traer una ofrenda. Ya, estos 4 varones tenían que hacer lo mismo. Y le estaban sugiriendo a Pablo que Pablo pagara esos gastos, trajera las ofrendas con ellos para que dijeran, oh, aquí llegó Pablo, y miren, está cumpliendo con la ley de Moisés, ¿ya? Para que lo dejaran tranquilo. Pero también los ancianos le dijeron, nosotros a los gentiles, para que ellos no se divulgue tu mala reputación y estén hablando de eso, nosotros les dijimos de que tú sigues predicando el Evangelio, pero también respetando esto de que se abstengan de los sacrificados, a los ídolos, de sangre ahogado y de fornicación. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, a los 4 que le habían sugerido, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Por lo tanto, tomó el consejo. Aquí, por ejemplo, estaba leyendo 2 líneas de teólogos. Una línea decían que Pablo lo hizo para calmar las aguas, ¿ya? Él también era judío, que él nunca dejó de cumplir, porque recuerden ustedes que Pablo volvió a Jerusalén porque él también quería celebrar la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, ahí también nos da una señal de que Pablo no había dejado de lado sus costumbres como judío, ¿ya? Como lo estaban acusando de que él estaba apostatando la ley de Moisés, que estaba dejando de lado las costumbres, el templo, sino que Pablo sí lo estaba haciendo. Y hay otra tendencia teológica que dice que Pablo no fue derecho en su línea de predicación, que él decía que predicaba a Jesús y que la ley ya se dejaba de lado. Pero yo creo que Pablo lo hizo porque él había creído en Jesús, pero él también seguía siendo judío, por lo tanto respetaba esas tradiciones de su pueblo y sabía que eso, si él lo hacía, iba a ser mejor visto que si no lo hacía, ¿ya? Como que fueran más radicales con dejar todo lo de Moisés o las costumbres, él prefirió seguir haciéndolo y la Biblia lo confirma así hasta el final de sus cartas, de que él finalmente siguió siendo judío, pero creía en Jesús y vivía una vida obviamente para agradar a Cristo. Y versículo 27, aquí ya es cuando entramos de lleno a lo que es, cuando atrapan a Pablo. Recuerden ustedes que él ya había sido advertido 3 veces por el Espíritu Santo que no viniera a Jerusalén, porque le esperaban tribulaciones y cárcel, ¿ya? Y sin embargo Pablo igual insistió en ir, dirigido por Dios, porque él sabía que había un propósito detrás de todo eso. No nos olvidemos que cada vez que Dios permitía que Pablo era encarcelado o que pasaba tribulaciones, Pablo nunca dejó de predicar. Nunca. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba en la cárcel y pusieron a ese carcelero a cargo de él? Vino el terremoto y todo, y después dice la Biblia de que Pablo le predica a ese hombre, lo bautiza y también le predica a toda su familia. Y de esa manera se iba distribuyendo el Evangelio por toda la provincia, por todas las regiones, y esos discípulos seguían haciendo más discípulos, y era algo que seguía creciendo. Por lo tanto, Dios siempre utilizaba esos momentos que humanamente nos pueden parecer muy complicados de sobrellevar, pero Dios los utilizaba con el propósito de que su reino y su mensaje se siguiera expandiendo a todas las personas, ¿ya? Acuérdense que la Biblia también nos habla en el libro de Hechos, en capítulos anteriores, de que toda la provincia de Asia se predicó, ¿ya? Que no quedó nadie sin haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, sí se iba cumpliendo, y los viajes de Pablo tenían esa misión, de predicar
a los gentiles, pero también alcanzaba a los judíos, ¿ya? Entonces, versículo 27 ahora. Are, ¿lo puedes leer tú? Del 27 al 32. Vamos a ver esta parte aquí, que ya estamos casi en el final de la lección y en el desenlace de esta historia. Dice: Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: Israelitas, ayúdennos, este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. ¿Hasta el 35? Sí, 32. Toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a arrastras, e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó a algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. Gracias, Are. Bien, fíjense ustedes que aquí ya estamos prácticamente en el desenlace de la historia. Y ahí vemos cómo cuando Pablo estaba hablando con los ancianos, él fue con los hombres a ofrecer la ofrenda al templo. Hubieron unos judíos de Asia, dice que al ver a Pablo en el templo, alborotaron a la multitud y tomaron a Pablo acusándolo falsamente y lo arrastraron fuera del templo, porque ellos sabían que dentro del templo no podían generar ningún alboroto porque era sagrado. Lo sacaron al patio, por decirlo, a la antesala del templo, ¿ya? Y dice la Biblia que el pueblo se juntó y comenzaron a golpear a Pablo procurando matarlo, ¿ya? Dice que toda Jerusalén estaba alborotada. O sea, recuerden ustedes que Jerusalén era el centro de la peregrinación, donde la gente iba a entregar sus ofrendas, iban al templo y todo eso, ¿ya? Y estas personas comenzaron a gritar diciendo: varones israelitas, ayuden. Acusando a Pablo, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, refiriéndose al templo, que enseña contra el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque habían visto entonces a Pablo en la ciudad, a Trófimo. Recuerden ustedes que Trófimo se menciona junto con Teófilo, y otros más que vienen con Pablo desde la provincia de Acaya, desde Corinto, vienen en su viaje con él, ¿se acuerdan? Que debieron haberlo visto en el capítulo 20. Sí, 24 dice: y la acompañaron hasta Asia, refiriéndose de cuando Pablo estaba en el sector de Macedonia. 24 dice: y la acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Timoteo, ¿se acuerdan de dónde era? Era de Listra, ya en el segundo viaje misionero, cuando Pablo le toma como discípulo y lo lleva en sus viajes. Timoteo era de Listra, y de Asia Tíquico y Trófimo, ¿ya? Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Ya refiriéndose a estos discípulos, llegaron hasta Troas directamente, que fue donde Pablo llegó desde cuando salió de Mileto, ya sigue por la orilla del mar Mediterráneo y finalmente llega a Troas. Ahí se encontró con ellos, y aquí los judíos que acusaron a Pablo dicen: nosotros vimos que Pablo metió a Trófimo al templo, y Trófimo era griego, y por lo tanto estaba prohibido meter a cualquier persona que no tuviera, que no fuera de descendencia judía. Y fíjense ustedes las coincidencias de que aquí están acusando a Pablo de forma mentirosa, o sea, es una falsedad. Y es similar a lo que se hizo con Esteban, cuando se tomaron falsos testigos y Esteban lo apedrearon y murió apedreado, al principio del libro de Hechos, ¿ya? Por lo tanto,
esto es como la ley de la siembra y la cosecha. Pablo, de alguna manera, siendo perseguidor de la iglesia, ahora estaba siendo perseguido, ¿ya? Pablo, siendo uno de los que procuraron matar a Esteban, ahora estaban procurando matarle, ¿ya? Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, las cosas se van repitiendo, ya a través del libro de los Hechos, pero en todo momento Dios estuvo en control de la situación, porque dice, y procurando, versículo 31 dice, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tiene que haber sido el tremendo escándalo dentro de la ciudad, ¿ya? Refiriéndose al tribuno, tomó luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. De acuerdo a lo que mencionan algunos escritores, dicen que el tema de la compañía de los centuriones y eso estaba como a 2 cuadras, si lo podemos medir de esa manera, estaba como a 2 cuadras del templo de Jerusalén. Por lo tanto, y estaba como en alto. Recuerden ustedes que el templo igual estaba como en una altura. Por lo tanto, seguramente alguna gente que era discípulo de Pablo, había creído en Jesús, fueron y avisaron al tribuno y le dijeron, miren el escándalo que tenemos acá, vengan a ayudar, ¿ya? Y de acuerdo a la historia dice que el tribuno se llamaba Claudio Lisias, era un comandante romano a cargo de una guarnición, ¿ya? La Biblia dice que él vino junto con soldados y centuriones, y cada centurión tenía a cargo 100 soldados, por lo tanto se cree de que llegaron de 200 a 500 soldados, refiriéndose al escrito, y finalmente ellos protegieron a Pablo para terminar con el alboroto, porque la gente cuando vio que venían los soldados, recordemos que eran romanos, porque Jerusalén, toda la provincia de Judea, Asia, Europa estaba en dominio del Imperio Romano, por lo tanto, ustedes se acuerdan cómo eran las armaduras de los romanos, ¿cierto? Tremendos escudos, con lanzas, espadas. Imagínense ustedes la cantidad de personas que tiene que haber habido para que llegara este centurión, que era un comandante, para que llegara el comandante junto con los soldados y centuriones a proteger y a resguardar la vida de Pablo, ¿ya? Versículo 33 dice, entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. ¿Cuál fue la profecía de Ágabo? ¿Se acuerdan ustedes? Ágabo dijo atado de pies y de manos, ¿ya? Atado de pies y de manos. Exactamente, entonces dice que le ataron a 2 cadenas. De ahí vamos a ver por qué menciona ese detalle. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Y como no podía entender el tribuno nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, que quedaba como a 2 cuadras del lugar del templo. Al llegar a las gradas, o sea, cuando ya iban subiendo las escaleras, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Imagínense la escena de que Pablo iba siendo resguardado por mínimo 200 soldados a su alrededor, y él iba al medio, y la gente tiene que haberle estado tirando fruta, piedras, tirando polvo, menciona más adelante, ¿ya? Y Pablo finalmente era como tomado de los brazos y llevado uno a cada lado para que avanzaran rápido. Al llegar a las gradas aconteció, versículo 35, que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! ¡Muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Lo confundió con otra persona. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, que era la provincia que estaba superior a Antioquía en el mapa, y ahí estaba Tarso, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando el tribuno se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, o sea, en las escaleras antes de llegar a la fortaleza, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, ¿ya? Entonces, esta imagen la encontré muy real en comparación con el escrito. Fíjense ustedes la imagen. Cuando habla de que Pablo fue encadenado a 2 cadenas, significa que Pablo fue esposado a otro soldado por ambos lados, ¿ya?
Es probable, de acuerdo a los historiadores, dicen que lo tomaron, lo encarcelaron con una cadena aquí y una cadena en el pie, y el soldado se encadenó del otro lado también con una cadena en las manos y otra en los pies, y probablemente iba otro en este lado. Por lo tanto, él iba caminando al ritmo de los soldados. Por eso dice que lo llevaban en peso, ¿ya? La muchedumbre del pueblo venía gritando detrás, muera. Cuando yo les comenté de que había similitudes entre Pablo y Jesús, recuerden ustedes cuando Jesús sale a las gradas, ¿cierto? Y comienzan a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. Y a Pablo detrás la muchedumbre venía gritando, que muera, que se extinga, que desaparezca de la tierra, ¿ya? Pablo le pide al tribuno en griego, ¿ya? Y eso también demuestra que Pablo era un hombre educado, porque no todos iban a tener acceso a esa educación para conocer el griego. Es como que nosotros hoy día, algunos saben hablar inglés, otros no, u otro idioma, ¿ya? Pablo le pide al tribuno en griego y de forma respetuosa, ¿ya? Y eso le llamó la atención probablemente al tribuno, porque si tú estás en esa condición donde te están persiguiendo, para empezar, no creo que preguntes si es que puedes decir algo, ¿ya? Y segundo, no lo va a decir a lo mejor con las palabras más respetuosas que digamos, pero Pablo le pide de forma respetuosa, ¿puedo decir algo? El tribuno se sorprende y confunde a Pablo con el egipcio, ¿ya? Y los historiadores mencionan de que, o sea, lo menciona Josefo, que es uno de los historiadores bastante reconocidos en cuanto a la historia bíblica, en libros apócrifos, que este hombre egipcio fue un hombre que dirigió un ejército de 4.000 hombres para tomar el templo de Jerusalén, atraparon a parte de sus tropas y este hombre, que era el líder o el cabecilla, escapó. Entonces el tribuno, al ver este alboroto en Jerusalén, él confunde a Pablo con este hombre y dice, a lo mejor él es el egipcio que escapó, ¿ya? Pero finalmente se da cuenta de que Pablo no era ese hombre, y aquí es cuando ya finalmente termina el capítulo 21, y en el capítulo 22 continúa lo que es el discurso de Pablo a toda la multitud, ¿ya? Y recuerden ustedes que termina diciendo el versículo 40, y cuando el tribuno le permite a Pablo hablar, estando Pablo en pie en las gradas, tal como está ahí en la imagen, ¿ya? Hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio comenzó a hablar en lengua hebrea diciendo, ¿ya? Ahí tenemos una imagen de cómo podría haber sido esa situación. La gente estaba alborotada, la multitud lo único que quería era tomar a Pablo y hacer justicia propia, porque le estaban acusando injustamente. Y ahí tú te das cuenta cuál era el celo que tenía el judío por el tema de la tradición judía, ¿ya? De no profanar el templo, de respetar las costumbres, de no pasar por alto la ley de Moisés, porque acuérdense que además, en la fiesta de Pentecostés, una era, para los judíos, la fiesta de Pentecostés era la celebración de la cosecha de las 7 semanas, o la fiesta de las primicias, y también ellos recordaban el día en que Dios entregó a Moisés las tablas de la ley en el monte de Sinaí. Por lo tanto, para ellos era una fiesta muy solemne, ¿ya? Y ahí se puede ver en las imágenes cómo están los soldados reteniendo a la multitud, y Pablo quiere dar su discurso y comienza a hablar en lengua hebrea. Así que el próximo domingo nos corresponde estudiar el libro de Hechos del versículo 1 al 30, para que también estemos preparados y podamos leerlo en la semana para ir avanzando un poquito. Pero si se fijan ustedes, estamos ya prácticamente en un desenlace de una historia, y es mejor que una película de ficción, ¿ya? Se dan cuenta cómo se han ido, de alguna manera. Comenzamos en el libro, en el primer capítulo, viendo a un Pablo mencionando a Saulo como el perseguidor de la iglesia, y ya en esta altura él era el predicador, era el hombre que la gente no lo quería porque andaba alborotando con su nueva doctrina, que era la doctrina verdadera finalmente que predicaba Jesús, ¿ya? Dejo abierta la oportunidad, chicos, si quieren hacer algún comentario al respecto, y después ya terminamos con un momento de oración. Agustina nos despide en una oración y nos vemos el próximo domingo. Pero voy a dejar abierto para que alguien, si quiere comentar algún comentario, hacer alguna aclaración. Llama la atención la cantidad de soldados que lo custodiaron para llevarlo, ¿cierto? Que decía que eran como 470, me parece. Lo que dice que son... Bueno, ahí sale el detalle que eran de infantería, eran lanceros, no sé cuánto, eran muchísimos. O sea, era bastante importante el Pablo para los romanos, después de saber de que era soldado romano.
O sea, perdón, ciudadano romano. Sí, sabes tú que después este nombre, yo estuve buscando quién era Claudio Lisias, y lean la biografía de él, ¿ya? Y después en los capítulos siguientes, cuando vayamos viendo, tú te das cuenta que la Biblia tiene datos históricos que se pueden comparar con la historia del mundo. Y eso te reafirma que la palabra de Dios, todo lo que aparece ahí es verídico. Ya hay datos que son muy significativos y que son parte de la historia, ya de la humanidad. Así que súper bien. Hermano Carlos, ¿tú querías decir algo también? Agustina. Es que me llama la atención como cuando llega el tribuno y todos los soldados y todo, y preguntan qué ha hecho, existe una confusión tan grande que ni siquiera ellos saben qué es lo que ha hecho, y aún así le dicen muera, muera, pero unos dicen que pasó esto, otros dicen que pasó esta otra cosa. ¿Qué no hizo? ¿Cómo actúan tan impulsivamente y como que se muera y ni siquiera saben lo que ha hecho? Eso me llama mucho la atención. Si te das cuenta, ese tema es parte del comportamiento humano, porque si lo llevamos hoy en día a lo que pasó con el estallido social en el mes de octubre acá en Chile, y lo que pasó con George Floyd en Minneapolis, la gente de repente actúa sin pensar, o sea, se deja llevar por las masas, por lo que dice la mayoría, ¿ya? Y no hay un tema de conciencia de decir, oye, estoy matando a un hombre, quieren matar a este hombre, ¿qué hizo? ¿Por qué lo voy a matar? ¿Ya? Pero si te fijas, este comportamiento del ser humano, que es producto del pecado que mora en nosotros, viene desde principios de la humanidad. Desde que el hombre cometió pecado, ya comenzó el asesinato entre Caín y Abel, y de ahí para adelante se siguieron repitiendo un montón de historias similares. Y lo que vemos en el libro de Hechos es un relato tan claro como ocurrieron, valga la redundancia, los hechos con el comienzo de la iglesia, cómo ellos tuvieron que vivir de alguna manera toda esta situación para predicar el evangelio, y no habían las comodidades que tenemos hoy en día de estar predicando a través de un computador, desde la casa y todo. O sea, ellos salían contra viento y marea, y si te fijas en la vida de Pablo, su testimonio era con su vida, y por eso él decía, yo no temo morir, yo soy semejante a Cristo, ya, o quiero ser semejante a Cristo, y es lo que todos nosotros debiéramos llegar a ser, ya. Hermano Carlos. No, yo quería hacer dos comentarios nomás. Una que coincido con lo que en algún momento decías en la clase, que hay mucha similitud en la vida de Pablo con Jesús, y algo que veíamos en la clase pasada también, que hay una especie de paralelo. Desde el principio, cuando él se despide de sus discípulos, que había estado 3 años, igual parecido a Jesús, ¿ya? Y se despide, y él anticipadamente sabía lo que venía para él, igual que Jesús, ¿ya? Sí. Pero el tema es por qué, y también algo tocaba en la semana pasada, que lo que decía en Filipenses 3:10 y dice en Colosenses 1:24, de que Pablo se hace partícipe de los padecimientos de Jesús, hasta incluso si es necesario llegar a la muerte. El foco no es Pablo, sino que es Dios. Decía yo trataba de explicármelo así, que siempre es Dios el que está sufriendo, porque no es que la obra de Cristo haya que complementarla o completarla. La obra es perfecta, pero cuando habla desde el Antiguo Testamento, cuando los profetas sufrían, lloraban, ¿ya? Por su pueblo, por la tosudez y por todo el tema, y ahora Pablo dice, yo entre lágrimas, oraba por la iglesia hasta las lágrimas, es Dios orando por el hombre, orando por la humanidad, y por distintos motivos, por su tosudez, de nuevo digo, ¿ya? Y ese es el sentido de ese sufrimiento, y él se hace partícipe de eso, ¿ya? Pero el foco es Dios amando al hombre y sufriendo por el hombre. Es un tema. Y segundo, lo otro, Pablo venía con una ofrenda. Él había hecho pasó por Grecia y Macedonia haciendo una colecta para llevarla a Jerusalén, ¿ya? Y ese era el motivo que él iba a Jerusalén, era el Pentecostés y la ofrenda. Entonces por eso lleva una comitiva allá. Pero el tema que, como tú mencionas, hermano, que era la celebración del Pentecostés, y el Pentecostés, ellos ofrecían, ¿se acuerdan? 2 panes, tenían que presentar 2 panes, a diferencia de la ofrenda que se hacía para el día de la Pascua, cuando terminaba la semana de los panes sin levadura, ellos presentaban una gavilla, ¿cierto?
y ahí también se comían panes sin levadura. Después, en los 50 días en el Pentecostés, ellos ofrecían 2 panes que se hacían con el trigo, ¿ya? Y para los judíos representaban las 2 casas de Israel, que eran Judá e Israel. Pero ahora que nosotros tenemos mayor conocimiento, entendemos que en realidad esos 2 panes representan a la iglesia. ¿Ya? Por eso es que Pablo decía también que de 2 pueblos hizo uno solo. ¿Ya? Y es con levadura porque somos personas que aún estamos en proceso de santificación. ¿Ya? Entonces, por eso es que tal vez Pablo llega a Jerusalén y por conciliar todo esto, ¿ya? De unir a los judíos cristianos y a los gentiles cristianos, él hace lo que le dicen los líderes, porque que asuma el tema del sacrificio y toda esa purificación que estaban haciendo ellos. Y por eso está todo este tema de si él era partidario de los judíos, partidario de la no circuncisión. Él tiene que como consensuar un poco el tema, porque él está en favor del vínculo de toda la iglesia. Algo así. Exacto. Sí, hermano Carlos, gracias por tu comentario y complemento al tema de las ofrendas y eso. Y es interesante, o sea, no interesante, sino que es lo que debiera ser, lo que tú dices, que finalmente es Dios quien se duele a través de las personas, porque finalmente llegan a tener una relación tan estrecha con Dios, que es Dios viviendo en esas personas, ¿ya? Y por eso se duelen por las almas que no han podido escuchar el Evangelio, porque saben en el fondo al final que pueden tener, ¿ya? Pero el libro de los Hechos, si ustedes se han fijado durante todo el transcurso de las lecciones, tiene una riqueza espiritual enorme, o sea, te hace ver de que el Evangelio primero no es algo fácil de sobrellevar, es solamente para valientes, y lo otro que no es algo que va a significar que vas a tener prosperidad, abundancia, como lo hemos conversado en otras oportunidades, y que falsamente es una doctrina errada que se predica, ¿ya? Y a la primera caída, tú ya desertas de Dios porque dices, pucha, o sea, para ser cristiano y vivir a tribulaciones de este tipo, prefiero no hacerlo, ¿ya? Pero claramente la vida de Pablo es un testimonio enorme para nuestras vidas, y es algo que también es un llamado de alerta para nosotros, porque de repente nos damos cuenta que en la medida que vamos leyendo, vamos estudiando la vida de Pablo, de los apóstoles, de quienes murieron por causa del Evangelio, que nosotros tenemos una comodidad enorme en las casas, en nuestras vidas, es poco lo que hacemos para el engrandecimiento del reino. Así que debemos pedir al Señor que Él también nos ayude para que podamos comenzar a vivir una vida semejante a Cristo, que finalmente es el propósito del cristiano, ya vivir una vida, ser semejantes a Cristo y también poder predicar el Evangelio a toda criatura. Pero es algo que no se va a lograr humanamente, es algo sobrenatural. Y en un principio lo conversamos de que el libro de los Hechos realza el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿ya? Porque eso es lo que finalmente da la autoridad, da el poder para orar. Así que chicos, no sé si hay algún otro comentario para ya ir finalizando. Hermano Emilio por ahí, que lo veo, no lo veo. No. Ya. Ya chicos, gracias por el tiempo y que el Señor también nos permita atesorar en nuestro corazón lo que hemos aprendido en esta mañana. Ya, y nos alegramos también de tener a la Nati con nosotros. Sabemos que está con hartas cositas por el tema de los cultos y eso, pero bienvenida Nati. No sé si estuviste en la clase pasada porque yo no pude estar, pero igual me alegro de verte, así que eres muy bienvenida. ¿Ya? Yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que en el último versículo dice que se hizo gran silencio y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, Pablo, si es que el hermano Sebastián va a seguir la clase en hebreo la otra clase. El arameo. Te tiene que ir la Ale. Ya, oremos entonces. Sí, oye. Ale, ¿te vas o te quedas a la oración y después te vas? No, depende. ¿Van a orar ahora? Sí, va a orar ahora. Sí. Ya. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Ya. Señor, te damos muchas gracias por este día, porque tú nos permites reunirnos, poder continuar con este estudio de hechos. Gracias, Señor, por tu palabra, por el esfuerzo que hacen siempre los profesores de enseñarnos, de
guiarnos en esta lectura y en este aprendizaje de tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras la importancia del Evangelio en nuestras vidas, como tenemos que intentar y aspirar a ser como Jesús, como lo tenía tan claro Pablo, que él estaba enfocado en imitar a Jesús, en predicar a las personas, en amar a las personas, Señor, y comunicarles esta buena nueva y enseñarles cómo tenemos que vivir nuestra vida, Señor. Gracias porque ya vamos avanzando en el libro y vamos completando cada vez más las enseñanzas que podemos extraer de tu palabra, Señor. Y te damos gracias por lo bendecidos que somos de poder estudiar y aprender más de la Biblia en comunión con los hermanos, Señor. Te pedimos que podamos continuar este estudio a conciencia y buscando más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chicos, les quería sugerir que cuando tengamos las clases por Zoom, compartan la lección. Yo le mandé a varios hermanos hoy día para ver si se podían integrar, pero no llegó nadie nuevo, ¿ya? Pero como una forma también, porque finalmente, más allá de ser la clase de jóvenes, estamos estudiando la palabra de Dios y nos va a servir a todos, ¿ya? Así que si ustedes quieren compartirlo con otras personas, háganlo. Y lo otro que se me había ocurrido, no sé, hermano Carlos, hermano Seba, de que también las chicas pudieran comenzar a dar una lección un domingo, por ejemplo, porque ya vamos bien avanzados en el libro de Hechos, y que tomaran un capítulo, no para la otra semana que le toca al hermano Seba, sino para la subsiguiente. No sé qué piensan, o que se junten entre dos, por ejemplo, la Are con la Nati, la Agustina con Emilio, ya, como una alternativa. Pero eso después lo conversamos, es para que lo tengan presente, porque igual es bueno de que vayan aprendiendo también a estudiar, a buscar información y también a entregar una clase, ya que finalmente van a ser llamadas en algún momento para poder enseñar la palabra de Dios a otros, así que es importante, ¿ya? Y la Agu ya tiene experiencia, así que ella les puede enseñar también. Ya, chiquillos, un abrazo a cada uno, ya, que tengan una bonita semana y que el Señor les bendiga. Saludos a las familias, ¿ya? La otra semana es Día del Papá, ¿no habrá suspensión? Sí, tienes razón, hermano Carlos, gracias por recordar. La otra semana yo creo que vamos a suspender las clases, solamente el culto del domingo, y el otro domingo no va a haber clase por el Día del Padre, ya para que cada uno también pase con su familia y disfrute un rico almuerzo que nos van a tener preparados. Ya, muchachos, domingo subsiguiente entonces nos juntamos, ¿ya? Bendiciones. Chao. Bendiciones. Chao. Cuídense.